Ok, en este video aprovecharemos para hacer una descripción, hacer una comparación de los diferentes motores, sistemas de gestión de bases de datos relacionales, principalmente SQL Server, bajemos un poco, MySQL, por supuesto, PostgreSQL, Oracle, Access, Base de OpenOffice, esas opciones. Ok, empecemos hablando de las ventajas de SQL Server. SQL Server es un producto de Microsoft, es una solución de base de datos propietaria. Ok, entonces, algunas ventajas. Ofrece seguridad ya que SQL permite administrar permisos a todo. Permisos a nivel de servidor, es decir, quién puede acceder al servidor, las credenciales de acceso al motor de base de datos. Seguridad en tablas, permitir o no lectura, escritura y ejecución. Es decir, hay un control granular de los permisos que se pueden establecer, como hemos dicho, al servidor, las tablas y también eh, control de acceso para lectura, escritura y ejecución. Bien. SQL Server utiliza algo que se llama Transact SQL. En otras, en algunos libros, documentos electrónicos, se encuentra la definición de T-SQL. Y cuando encontramos esta definición, quiere decir que estamos hablando de la implementación de SQL para SQL Server. Bien, ¿qué más dice por aquí? Transact SQL soporta la modificación y eliminación de bases de datos, tablas, atributos, índices, etcétera. Es decir, como ya habíamos mencionado en videos anteriores, SQL es básicamente incorpora dos sublenguajes, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Y Transact SQL, digamos que es un super conjunto sobre lo que ya ofrece SQL, el estándar SQL. Bien, entonces, y por supuesto, Transact SQL va a ofrecer las operaciones básicas que están definidas en el CRUD. Recordemos que CRUD son las siglas de Create, Read, Update y Delete. Crear, leer, actualizar y eliminar, ¿vale? Las operaciones que podemos realizar sobre los datos. Y como mencionaba hace un momento, hay dos sublenguajes y esto aplica prácticamente para todos los sistemas de gestión de bases de datos. Voy a escribir aquí nuevamente. Está el DML. Primero diríamos el DDL, el Data Definition Language, y el DML. Y todos los motores de bases de datos soportan estos dos sublenguajes, por decirlo de alguna manera. Ok, es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, SGBDR, y puede ser útil para manejar y obtener datos de la red uniendo SQL e Internet. O sea, básicamente podemos tener un servidor de SQL Server y una o más aplicaciones conectadas a ese servidor para el almacenamiento y recuperación. Y eso que permite esa arquitectura, digamos, esa estructura de ordenamiento o de trabajo, que múltiples clientes, ya sean aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles, etcétera, puedan acceder al servidor y realizar operaciones relevantes para realizar las operaciones del CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar datos. Esas serían en esencia las ventajas. Quiero hacer una anotación, un comentario importante, relevante.
Estas son algunas de las ventajas. Por supuesto, estos productos son de nivel enterprise. Hay unas características que son relevantes para resolver problemas, digamos, de tipo empresarial, soluciones que requieren un grado de prestaciones alto. Entonces hay que tener esa consideración. No son las ventajas definitivas. Hay otras que van acorde, digamos, a la infraestructura que ofrezca una empresa o los requerimientos que tenga un cliente a la hora de solicitar una solución de almacenamiento, una solución de software. Lo mismo va a pasar para las desventajas. No son las desventajas, digamos, definitivas o el listado definitivo, hay otras. Ok, y también aplican digamos, el mismo esquema, la misma descripción que estamos realizando, aplica para MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc. Entonces, la principal desventaja de SQL Server es la cantidad de memoria RAM que utiliza para su instalación y utilización. Es un producto, digamos, pesado. Entonces, esto nos lleva a pensar, podemos, por ejemplo, para hostings en donde tengamos un CMS, un sistema de gestión de contenido, un producto como SQL Server es relativamente pesado. En esos casos, por eso se prefiere el uso de MySQL o una solución semejante en requerimientos de sistema, memoria y procesador. Dice aquí, la relación calidad-precio está muy por debajo comparado con Oracle. Una de las competencias, digamos, principales respecto a Oracle es SQL Server por el grado de robustez. Aún así, lo que nos dicen aquí es que es preferible, en cuanto a la calidad-precio, es preferible Oracle en lugar de SQL Server. Vuelvo y aclaro, esas, esas desventajas pueden estar definidas de forma general, pero en casos específicos pueda que no. Porque si la organización, una empresa, ya ha realizado una adquisición de un producto, digamos, como SQL Server, le va a costar más tiempo, recursos, personal hacer la migración. Entonces van a preferir seguir trabajando con SQL Server en lugar de hacer una migración a otro motor de base de datos. Hay restricciones. Si queremos usarlo para prácticas no va a ser muy útil, ya que tiene muchas restricciones y se prohíben muchas cosas. Es preferible MySQL, es más liviano, podemos prototipar, hacer prototipos en menor tiempo. En videos próximos mostraremos el proceso de instalación de MySQL y basta con unos pocos clics para que ya quede funcionando. En cambio, Microsoft SQL Server requiere más configuraciones, más, digamos, exigente en ese aspecto. No quiere decir que por eso MySQL sea mejor que SQL Server. Cada decisión, digamos, de tecnología digamos, restringida por factores que son intrínsecos a la compañía, al software que se quiera realizar, las implementaciones que sean necesarias. Entonces, no es, digamos, que queramos decir con esto que MySQL sea el producto estrella. No. Hay condiciones hay escenarios donde es preferible un motor de base de datos frente a otros. Ok. Continuaremos en los siguientes videos. Hasta la próxima.